buenas tardes amigos. Bueno, un día más, un programa bastante especial en donde queremos darle una visión distinta a lo que hemos venido conversando, porque siempre hablamos aquí sobre derechos, sobre gestión pública, sobre temas políticos, pero hemos dejado de lado un aspecto muy importante, ¿no? De que lamentablemente en nuestro país no se le da muchas veces importancia, como es el tema de las ciencias. Y el día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con César Diego Orihuela, quien es biólogo genetista, especialista en temas de astrobiología. ¿Cómo estás, Diego? Y tus saludos a nuestros seguidores por el internet. Sí, muy buenas tardes. Gracias, Víctor, por poder invitarme a tu programa y sobre todo yo muy feliz de poder compartir un poco de estos temas de astrobiología en los cuales me he metido hace un par de años, en verdad, debido a las investigaciones que hago para obtener una maestría. Y bueno, recalcar la importancia y nuevamente agradecerte que estés dando espacio a estos temas científicos, ¿no? Sí, en verdad, Diego, con una manera de reflexión, en verdad, siempre en nuestro país ha habido una dejadez, ¿no?, histórica por el tema de las ciencias y un apoyo muy tanto por el lado de la empresa privada como por el Estado respecto en general a las ciencias, a la investigación. Pero el tema de hoy que nos convoca es la astrobiología. Como hace un momento conversábamos, es una ciencia relativamente nueva, o incluso me dijiste que no es una ciencia, pero básicamente responde a tres preguntas, ¿no? Que es incluso esto como jugar con Dios, ¿no? ¿De dónde somos y cuál es nuestro origen? Si existen organismos vivos fuera del planeta Tierra, y hacia dónde nos dirigimos como organismos vivos, ¿no? Estas preguntas suenan muy interesantes porque en verdad no sabemos de dónde provenimos, ¿no? Pero el punto de vista que se le quiere dar acá es básicamente científico, ¿no? Porque no tenemos nada que ver con la teología, ni, ¿no? Bueno, Diego, a ver, ¿a qué se refiere estas preguntas? Y de ahí nos informas cómo va la situación en el mundo en general, en el Perú, los avances. Sí, Víctor. Bueno, en primer lugar, no es que la astrobiología no sea una ciencia en sí, sino que hay una serie de discusiones en la comunidad científica para poder determinar o definir bien si es una ciencia, si es una disciplina, si es el derivado de otra ciencia, etc. Pero de lo que sí, o la definición con la que yo me quedo actualmente, ¿no?, porque esto está en constante debate, es que la astrobiología es una multidisciplina. Y bueno, su nombre lo dice, se caracteriza porque hay una confluencia de conocimiento generado por varias ciencias como las matemáticas, la biología, perdón, la física, etcétera, ¿no? Y como bien dijiste, podemos resumirla en tres preguntas. La astrobiología se forma para poder responder las tres preguntas que dijiste, ¿no? Primero, ¿cuál es el origen de la vida?, que es una pregunta bastante complicada de responder. En biología, por ejemplo, se viene trabajando mucho en eso, es una de las preguntas principales, ¿no? Y bueno, al hombre siempre le ha interesado saber de dónde proviene. El enfoque, como bien has dicho, siempre es científico, ¿no? Y esto es muy importante recalcarlo porque bueno, no existe todavía un conocimiento bueno de lo que es la astrobiología en la sociedad, en la gente común y corriente, ¿no? Y muchas veces lo liga con cosas como, no sé, los ovnis o como cosas de astrología incluso, ya que no tienen nada que ver. La astrobiología es netamente científica. Y bueno, eso en cuanto al origen, ¿no?, de la vida. Luego también trata de responder cómo es que evoluciona o cómo es que se desarrolla la vida en el universo, ¿no? Y finalmente, como dijiste, también se trata de ver cuál es el destino de los seres vivos en el universo, ¿no? No solamente hablamos del hombre, sino de todos los seres vivos, ¿de acuerdo? Entonces, la astrobiología también, como te comentaba hace un momento, Víctor, toma bastante fuerza en la década de los 90, por acción de la NASA, ¿no es cierto?, que empieza a hablar más fuerte de la astrobiología para poder realizar proyectos de investigación que tengan que ver con estos temas, ¿no es cierto? Y un documento de referencia para los astrobiólogos es la hoja de ruta que realiza la NASA, que tiene 7 metas principales para la astrobiología, ¿no? Entonces, en esas 7 metas se habla
de una serie de actividades que están ligadas con los objetivos de la astrobiología, ¿no? Por ejemplo, tenemos la búsqueda de planetas similares a la Tierra en otras estrellas, en otros sistemas estelares, ¿no? Tenemos también el estudio de los límites de la vida, donde se habla de, por ejemplo, los extremófilos, ¿no? Que en general son microorganismos, pero también vamos a encontrar algunos organismos pluricelulares. También está el estudio de lo que tiene que ver con el origen de la vida, que es la química prebiótica, que trata básicamente de ver cómo es que a partir de sustancias inorgánicas se pueden generar moléculas orgánicas, como el ADN, por ejemplo. El ADN es la base de la vida, ¿no? Y también cómo es que afectarían el ambiente espacial, ¿ya? A los seres vivos, ¿no? Sobre todo al hombre, porque el hombre ya está empezando a ver cómo es que puede salir del planeta a llevar vida a otros planetas, ¿de acuerdo? Entonces el ambiente espacial se caracteriza básicamente por dos cosas. Primero, la radiación, ¿ya? La radiación que está presente fuera es muy fuerte y causa mucho daño a los seres vivos. Y en segundo lugar, la microgravedad, ¿ya? Que el término microgravedad se refiere a una gravedad menor al 1G, que es la gravedad que experimentamos el día a día, ¿no es cierto? Estas dos características ambientales espaciales obviamente van a traer bastantes cambios, o van a influenciar mucho en los astronautas, por ejemplo, o en plantas que nosotros podamos llevar para comer, ¿no? Por ejemplo, la papa, ¿de acuerdo? Y yo ingreso al mundo de la astrobiología, como te decía, por la investigación que realizo en microgravedad simulada. Entonces, digamos que de toda la astrobiología yo me centro en ese pedacito, ¿no? Así es. Bien, entonces básicamente lo que se trata de hacer es buscar una respuesta respecto a los organismos, ¿no? ¿Y cómo va el tema de los avances a nivel mundial respecto a... ¿Se ha llegado a encontrar vida? Por ejemplo, yo tengo información de que han caído meteoritos, ¿no? Y que se han llegado a determinar que hay células o que hay bacterias, si no me equivoco, ¿no? Así es. ¿Es posible hablar de que ha habido vida en otros planetas? Actualmente todavía no se tiene una evidencia irrefutable de que haya habido vida en otros planetas. Está en la búsqueda. Ahora, sí es bastante conocido el tema y la polémica que generó la caída de un meteorito marciano, en el cual al hacer algunos estudios en los restos de pues se vio unos aparentes fósiles de microorganismos, ¿no? Que muchos dijeron que eran la evidencia de que ha habido vida antes en Marte. Sin embargo, luego sí surgieron, como era de esperarse, un montón de discusiones y no se llegó a determinar si en sí eran fósiles, ¿no? De hecho, actualmente ya no se discute mucho ese tema porque se han dado otras explicaciones para eso. Eso no ha disminuido la cantidad de investigaciones al respecto. Más bien, Marte es uno de los lugares favoritos para los astrobiólogos. Recordemos que actualmente se está haciendo búsquedas, ¿no? Mediante el robot Curiosity, y antes ya se han enviado otras misiones para poder determinar si es que hay vida, o por lo menos alguna huella que nos indique que haya habido vida, ¿no? Por ejemplo, se está buscando agua líquida. Se ha visto que en ciertas temporadas, en ciertas regiones de Marte hay agua líquida. Luego haría falta hacer una búsqueda debajo de la superficie marciana, porque las condiciones en la superficie son bastante agrestes, vamos a decir. Por la radiación que llega a Marte, no tiene una atmósfera como la nuestra, ¿no? Entonces, esto me recuerda, y quisiera compartir también, el hecho de que las investigaciones en suelo marciano obviamente son muy costosas y son muy difíciles, pero lo que se suele hacer es utilizar ambientes terrestres que se parezcan o que tengan las condiciones similares a Marte, ¿no? Uno de los ambientes más conocidos en la Tierra es el desierto de Atacama en Chile, que es bastante árido y que es un análogo marciano, uno de los más grandes análogos marcianos. Pero en Perú también hay un desierto que tiene características importantes para hacer este tipo de búsquedas, ¿no? Es el desierto de La Joya, que justamente, como te hablaba,
En Perú existe la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú, que es una sociedad que hace mucho énfasis en la parte de investigación, que ha reunido investigadores de Perú que han trabajado en importantes instituciones como la NASA o la ESA incluso, ¿no?, de Europa. Entonces, digamos que uno de los proyectos más grandes que tiene la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú, a la que pertenezco además, es lograr que el desierto de La Joya, que en estos momentos se encuentra abandonado, incluso hay problemas de invasiones, ¿ya? Lograr que esta zona sea considerada intangible y pueda montarse ahí un laboratorio para poder hacer investigaciones, ¿no? O sea, darle el valor científico y también, pues, obviamente, el propio valor paisajístico, el propio valor ecosistémico, etcétera, ¿no? Ese es uno de los proyectos más grandes que tiene actualmente la sociedad científica y se está haciendo bastante esfuerzo para poder lograrlo, ¿no? Entonces estamos encaminados en eso. Tú mencionabas, por ejemplo, los elementos que se requieren para que haya vida en general en cualquier... Primero es la atmósfera, si no me equivoco, ¿no? La gravedad y que haya agua. No, claro. ¿qué otros elementos se requieren? Porque la vida es tal cual, o sea, es imposible decir de que no haya vida lleno del universo siendo tan extenso, decir que no haya vida inteligente al menos, ¿no? O vida en general, ¿no? ¿Son solamente necesarios estos tres requisitos, gravedad, atmósfera y agua, para que pueda haber vida? ¿O pueden haber, porque acuérdate, tú mismo has mencionado el tema de la radiación, que muchas veces, obviamente en el espacio exterior, un organismo vivo sale y se destruye prácticamente, ¿no? No puede sobrevivir, claro, no puede sobrevivir, ¿no? Entonces, pero igual, ¿no? No podríamos, necesitaríamos una atmósfera para poder sobrevivir, agua y gravedad, porque si no, no estaríamos pegados, digamos, o qué otros elementos son necesarios para que pueda existir vida. Claro, esto de los elementos necesarios y las condiciones necesarias para que haya vida, nosotros los mencionamos siempre en base al tipo de vida que conocemos, que no necesariamente es el único. El tipo de vida que conocemos es, pues, la vida en la Tierra, ¿no?, a una cierta concentración de oxígeno, aunque también hay organismos que no necesitan de oxígeno siquiera para vivir, entonces ahí vemos la diversidad. El principal elemento que se busca es el agua líquida, o sea, se busca que un planeta tenga agua líquida porque nosotros sabemos que el agua es el principal soporte para que se lleven a cabo múltiples reacciones metabólicas que hacen que un ser vivo pueda funcionar. Entonces, el agua líquida siempre es algo que está en busca constante, ¿no? En búsqueda constante en el espacio. Se buscan de preferencia planetas rocosos similares a la Tierra, en los cuales hay agua líquida. Y para que haya agua líquida, el planeta tiene que estar a cierta distancia de su estrella, ¿no? Si está muy cerca, el agua se evapora, entonces el planeta va a ser seco. Y si está muy lejos, el agua se convierte en hielo. Y eso... el agua convertida en hielo no está disponible para ser utilizada por los organismos. Entonces, hay una zona que se llama, es una zona ideal que está a una distancia ideal, cuando un planeta está a una distancia ideal desde su estrella, donde puede existir agua líquida. Entonces, ¿eso por qué? ¿Por qué el agua? Porque nosotros sabemos que el agua para nosotros es vida, ¿no? Es muy importante. Sin embargo, eso no quita la posibilidad de que algunas otras sustancias, como por ejemplo hidrocarburos líquidos, puedan sostener algún otro tipo de vida distinta, ¿no? Y justamente muchos científicos señalan que nosotros posiblemente, ¿no? O sea, como posiblemente no sea muy fácil encontrar otros tipos de vida porque no sabemos cómo van a ser, ¿no? Entonces eso también complica un poco la búsqueda de vida en otros lugares. Lo que sí podemos hacer nuevamente es buscar tipos de vida que se asemejen bastante a los de nosotros. Entonces lo principal es el agua. Luego las condiciones de oxígeno o la radiación también son importantes. Sin embargo, hay organismos que de algún modo pueden soportar grandes cantidades de radiación. Incluso, como te decía, ¿no?, hay organismos anaeróbicos que no necesitan de oxígeno y pueden sobrevivir. Y en la Tierra los tenemos, Sí, ¿no? Creo que en el fondo del mar, ¿no? Claro, en el Incluso fondo del vive mar. incluso con química nada más, ¿no? Elementos químicos, ¿no? Claro, sí, utilizan no el oxígeno, sino pueden utilizar cualquier otras sustancias alternativas para poder sobrevivir, ¿no? No necesitan muchas veces ni luz,
Entonces, la diversidad de vida en verdad es bastante grande. En el fondo del océano, pues, no hay luz, como te decía. Las características, las sustancias disponibles son otras, ¿no? Y eso, pues, nos trae también a la luz la posibilidad de encontrar seres vivos en otros planetas, ¿no? Y el tema de la gravedad, ¿qué tan importante es? Ah, ya, muy bien. En la Tierra, la gravedad, aunque no sea algo en lo cual nosotros nos pongamos a pensar todos los días, ¿ya? Pero de hecho que la gravedad ha condicionado nuestra evolución, porque la gravedad se ha mantenido más o menos constante desde el momento en que aparecen los primeros seres vivos hasta la actualidad, ¿no? Entonces, es un factor que ha estado siempre presente, la gravedad. Lo que no se ha visto hasta, bueno, hace varios años, o lo que de repente no a muchos científicos se les había ocurrido, era cómo es que los organismos pueden reaccionar cuando no hay gravedad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando uno está en el espacio exterior? ¿De acuerdo? Entonces, a esto es la microgravedad. ¿Cómo afecta? Bueno, lo que se ha visto a la actualidad es que no tiene grandes efectos fenotípicos, es decir, en la estructura, en el desarrollo externo fácilmente visible, ¿no? No tiene muchos efectos a ese nivel, ¿de acuerdo? Pero cuando se hacen estudios más minuciosos a nivel molecular, que es justamente lo que se hace acá en Perú actualmente con microgravedad, pero simulada, ¿ya? Se ha visto que sí hay cambios en la expresión de los genes, ¿de acuerdo? Entonces, si hay un cambio en la expresión de los genes, quiere decir que de algún u otro modo la gravedad regula ciertos mecanismos, ¿no?, en los organismos. Ahora, hacer estudios en microgravedad real, para hacer estudios en microgravedad real, lo que se tendría que hacer es o salir al espacio exterior, alejarnos mucho de la Tierra y mucho del Sol para no estar afectados por la gravedad, lo cual es bastante difícil. O lo otro, estar en caída libre. O sea, si tú te quieres deshacer, entre comillas, de los efectos de la gravedad, tendrías que estar en caída libre constante, ¿no? Y eso es lo que sucede en un cuerpo que esté en órbita alrededor de la Tierra, por ejemplo. Ahí hablamos de la Estación Espacial Internacional, que es una estación, ¿no?, como una nave grande que siempre gira alrededor de la planeta. Sí, está en caída libre constante, es por eso que cuando una persona va ahí, se encuentra en microgravedad, y los experimentos que se realizan ahí, se puede decir que están hechos en microgravedad real. Pero acuérdate que si no hay gravedad o microgravedad, si estamos hablando de una gravedad mínima, afecta a las condiciones de vida que nosotros conocemos, ¿no? Claro, los músculos, todo, ¿no?, los huesos. Ajá, sí, se sabe bastante que las personas que están en condiciones de microgravedad tienen que hacer ejercicio constante, claro, ¿no? Por ejemplo, para evitar que los músculos se deterioren, que los huesos... O al menos eso es lo que se creía, porque hay investigaciones que han mostrado que a pesar de los ejercicios que hacen los astronautas, de todos modos hay vamos a decir, un deterioro a nivel de musculatura, a nivel de huesos, ¿ya? Y es aquí donde se empieza a hablar de los efectos de la microgravedad, pero ya no solo desde un punto de vista, vamos a decir, físico, ¿no?, de que el astronauta tiene que prepararse para esa microgravedad, sino a nivel celular, ¿no? Se ha visto que en microgravedad las células que se encargan de organizar el hueso sufren cambios. Se ha visto también cambios en proteínas del músculo, ¿no?, en genes que tienen que ver con proteínas del músculo. Se han visto algunos cambios en células neuronales también, lo que explicaría muchas de las dolencias y problemas que sufren los astronautas, no solo durante el viaje, sino después incluso, ¿no? Vuelven del viaje y tienen algunos problemas en lo que es, por ejemplo, el equilibrio, ¿no?, en lo que es recordar cosas, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas todavía no están bien entendidas, y para eso se tiene que hacer investigación fuerte en microgravedad, ¿no? Países como los países sudamericanos, ¿no?, o todos los países, pues, de la región sur del mundo. ¿Cómo estamos en el Perú en general en este tema? Así es. Como te iba diciendo, los países que no tienen acceso al espacio, que básicamente son los del sur en general, no tienen tampoco bien desarrollado el campo de la astrobiología, ¿sí?, porque no tienen el acceso facilitado al espacio, pero
como te decía muchas veces, lo que se puede hacer es trabajar con simulaciones o con ambientes que se parezcan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Perú, en cuanto a microgravedad se refiere, el doctor David Laván es físico, pero con un doctorado en biología molecular, que es el jefe del laboratorio de microgravedad en ICTEL Uni, donde yo también he estado trabajando. Él realiza experimentos con un modelo biológico. Él utiliza moscas, y estas moscas en España, ¿no? Desde España no desde España salen, pero el grupo de investigación español organiza una misión para enviar muestras biológicas, entre ellas moscas, al espacio, a la Estación Espacial Internacional, para hacer estudios de microgravedad. Y a la vez utilizan un simulador de microgravedad para poder comparar, ¿no?, los resultados, para ver si lo que se obtiene en el espacio y en el simulador es lo mismo, ¿de acuerdo? El doctor idea un diseño propio, ya modificado, mejorado, y cuando viene a Perú lo realiza acá. Construyen acá un simulador de microgravedad, de lo que nos deberíamos sentir orgullosos, porque los simuladores que hay en el mundo son muy pocos, ¿no? Japón tiene uno, en Europa está el otro, el RPM, y acá tenemos el tercero, ¿no? El simulador de microgravedad con 3 ejes de rotación, que nos va a permitir realizar experimentos no solamente biológicos en el campo de microgravedad. Ahora, ¿por qué sería importante la astrobiología en el Perú? Que es lo que me estabas preguntando, y qué es lo que podemos ver con esto del simulador de microgravedad. En primer lugar, la astrobiología queda totalmente justificada por el hecho de que genera conocimiento, ¿no es cierto? Está a la misma altura de cualquier otra ciencia. Genera nuevo conocimiento, entonces esa es su principal justificación. En segundo lugar, la astrobiología, por su naturaleza multidisciplinaria, hace lo que muy pocas disciplinas logran, ¿de acuerdo? Reunir a profesionales de diferentes áreas: físicos, matemáticos, químicos, biólogos, ingenieros de todo tipo, incluso profesionales de ciencias sociales, abogados, incluso de todo. Y esta unión entre disciplinas lo que hace es crear nuevas soluciones, ¿ya? Y soluciones en muchos casos mucho más eficientes para problemas astrobiológicos, pero que a la vez también pueden ser utilizados para resolver problemas en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, el caso de la microgravedad, nuevamente. ¿Qué se ha logrado? Se ha logrado desarrollo tecnológico porque se ha construido una nueva máquina. Se han formado varios ingenieros mecatrónicos haciendo esta máquina. Se están formando biólogos que entran a esta nueva rama, ¿no? La astrobiología es como un catalizador de la investigación en general. En cualquier país donde encontremos grupos de astrobiología, vamos a ver que generan un montón de conocimiento multidisciplinario, ¿no? Entonces, eso es para mí lo más importante, o lo que justificaría el ingreso de la astrobiología. La innovación, el carácter innovador y de Exacto. conocimiento. Pero ¿no crees tú también que sería, digamos, buscar un nuevo planeta, porque prácticamente este ya lo tenemos destruido? Sí, así es. ¿No sería, digamos, la finalidad conseguir un planeta? Y es más, yo tengo conocimiento que se han encontrado hasta 2 planetas. No se sabe porque no se ha llegado, pero aparentemente iguales o muy semejantes al planeta Tierra. De hecho, se han encontrado ya varios planetas, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene en la mente, no sé si recuerdas, el sistema TRAPPIST-1, que se descubre hace con más de un año ya, o bueno, sale a la luz, mejor dicho, ¿no? Porque ya se estaban haciendo estudios mucho antes, en los cuales se veía que habían varios planetas, no solo uno, varios planetas con características similares a los terrestres, no sea un planeta rocoso donde podía haber agua, etcétera. Y actualmente se está haciendo estudios en eso. Y se están encontrando nuevos planetas, sí, gracias al desarrollo de los telescopios, ¿no? El Hubble es un telescopio que está girando alrededor de la Tierra y que está visualizando todo a nuestro alrededor, y que gracias a este telescopio se encuentran cada vez nuevos planetas, ¿no? Nuevos sistemas que pueden tener planetas similares a la Tierra. Ahora, el objetivo es encontrar un nuevo planeta porque este está destruido o se está destruyendo. Sí, sería uno de los objetivos. Si queremos mirar a futuro, ya es inevitable que el hombre va a salir de la Tierra, ¿no? Ahorita ya hay planes para que el hombre salga
No, la porque Tierra por el sería proyecto, Marte. claro, Marte ya Sí, está. en Marte Poblándose ya- que el 2021, si no me equivoco, ¿no? Así es, el 2021 o años más, años menos no creo. De repente se extiende un poco más este tema. Ya el hombre va a salir y va a llevar vida hacia los lugares hacia donde pueda, ¿no? Ahorita, apuntamos a Marte. claro, porque ahorita las energías, prácticamente la energía que vemos, la fuente de movimiento de toda la humanidad, Ujú. está prácticamente desapareciendo, ¿no? Que de repente no es fósil, no se está buscando energía alternativa. Así Entonces, es. el objetivo, como dices tú, sería buscar un planeta, ¿no? Un nuevo Igual, planeta para vivir. colonizar, ¿no? Claro, para colonizar, también para ser responsables, porque acá no lo hemos sido. Claro, no, Así no, es. sí, no. Y qué bueno que hablas esto de las energías y todo, porque en temas astrobiológicos también se ve el caso de la minería espacial. Y dice el futuro, ¿no? Dice que un El meteorito futuro- tiene mucho más oro, diamantes, Así todo tipo de es, minerales que, oro, lo, diamantes, que lo que se tiene, agua inclusive. Sí, es solo aquí se puede hacer biominería, por ejemplo, en la Luna, o lo que te decía, hay un satélite de Saturno llamado Titán que está lleno de hidrocarburos por todos lados. O sea, hay hidrocarburos líquidos Sí, y ¿no? llueve hidrocarburos, entonces... Es una las fuente de energía, empresas, es una fuente de energía, así ¿no? es, si es que queremos pensar en hidrocarburos, sí, ¿no? Es una fuente de energía pues muy grande, ¿no? Todas las petroleras estarían felices ahí, Claro, sí. seguramente, ¿no? A eso apuntan, de hecho, ¿no? Se apunta mucho a la biominería, se apunta mucho a la biomedicina, que permite el desarrollo de nuevas técnicas médicas, medicina a distancia, que si tú te pones a pensar bien, claro, va a servir para el espacio, pero también va a poder ser aplicado acá en nuestro planeta, ¿no? Entonces, son estas las cosas que se pueden ver en astrobiología, ¿no? Bueno, Diego, yo te quiero agradecer, el tiempo es realmente corto, muy interesante lo que has mencionado, es un tema bastante nuevo, ¿no? Para muchos de los que nos siguen por internet, que seguramente van a reproducir el video más tarde. Y en verdad yo te felicito por la iniciativa que tienes de investigar. No es fácil en este país hacer investigación, hacer ciencia. Y de otro lado también hacer un llamado a las empresas privadas, al Estado, ¿no? Sobre todo que siempre descuida, siempre se habla de la educación y sin embargo a veces es muy poco lo que se ve. Bueno, Diego, tus últimas palabras a los seguidores. Sí, bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento por tu invitación, Víctor. Invitar al público a que se acerquen un poco más a la temática de astrobiología. Por mi parte, todo lo que estoy aprendiendo y he aprendido de la parte astrobiológica en general se lo debo a mis compañeros de la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú, a los doctores que nos acompañan, el doctor Julio Valdivia, por ejemplo, que es el presidente. Él es un investigador que está en NASA, el doctor David Laván, el doctor Heraud, que trabaja en la Católica. Entonces, me gustaría hacer una invitación, si me lo permites, Víctor, Claro. a la gente que visite la página en Facebook de la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú, donde van a poder encontrar muchas temáticas de diversa índole sobre lo que es la astrobiología. Nosotros organizamos, no tenemos 3 objetivos, que es educar, el objetivo de investigar y el objetivo de hacer divulgación, ¿de acuerdo? Entonces, como parte de esto hacemos diferentes talleres, se realizan los Astrobiology Lectures, que son ponencias, ¿no? Y anualmente se hacen las capacitaciones para la gente que quiera adherirse a la sociedad. Y para esto no es necesario mayor requisito que tener el interés, ¿no es cierto? Puede ser una persona de cualquier tipo de formación, ¿no? Bueno, Diego, yo te quiero agradecer, el tiempo es bastante corto y será hasta un próximo viernes en un próximo programa. Sí, gracias. Gracias, Diego.